Hola, aquí su amigo Estrellado trayéndoles un nuevo video. Y más que nada es un tema que me he estado preguntando mucho yo en la cabeza en cuanto a qué es mejor. En cuanto a los formatos en los que podemos encontrar los juegos, tanto físicos como digitales. En sí, ¿qué es mejor? Para esto estuve preguntándole a unos amigos ya varios días atrás para ver cuáles eran sus puntos y demás. Y bueno, para comenzar tenemos los lados buenos de los juegos físicos, o los puntos a favor. En los juegos físicos, pues como es físico, obviamente el juego, el primer punto es de que no tienes que pasar todo el tiempo que necesitarías con los digitales al descargarlo. Ya que normalmente no solo metes el disco y ya puedes jugar, a menos de que haya una actualización o algo así. Y en las consolas de nueva generación metes el disco y se instala. No es mucha la espera a comparación de tener que descargar todo el juego. A ver, ¿qué más? Otro punto a favor de los juegos físicos sería la pertenencia. Del sentir realmente que tú eres el dueño de ese juego, ya que tú lo tienes en tus manos. Puedes tenerlo, puedes guardarlo. La pertenencia que no te dan. Que no te pueden dar los que serían los juegos digitales. Porque nada más los verías ahí en una lista, no tendrías el disco o una caja que represente que los tienes. Otro punto a favor de los juegos físicos serían las ediciones especiales, ya que muchas veces al momento de estar con los juegos digitales te dicen que edición de coleccionista o algo, nada más te regalan yo que sé el soundtrack y ya. Pero en cambio si te vas a una edición especial de un juego físico, te puede venir tanto como un mapita, como una figura, como alguna medalla. Te pueden venir varias cosas que no te pueden venir en un juego digital. Y esa es una de las grandes, por así decirlo, puntos fuertes en cuanto a los juegos físicos. Y aparte de eso, el tema que todos hace mucho tiempo estaban creando polémica, el poder prestar el juego. Porque honestamente, digitalmente no puedes prestarlo, más que le digas a tu amigo que le prestas toda tu consola con el juego dentro o algo así. Pero en sí, a menos de que puedas transferir licencias a través de cosas digitales, no creo que haya otra manera de poder prestarlo. Ese es el punto, uno de los mayores puntos a favor de los juegos físicos, el poder prestar tus juegos. Bueno, y ahora vamos con los puntos de los juegos digitales. Uno de los que más me he dado cuenta que ahora se necesitan en las consolas de nueva generación es de que siempre lo vas a tener listo para jugar el día de lanzamiento. ¿Por qué? Normalmente pues con los juegos físicos hay veces en las que hacen las ventas nocturnas, de que vas a la tienda y te esperas hasta las 12 y te dan el juego. Bueno, con los juegos digitales, perdón, con ellos nada más necesitas tener que empezar a descargar el juego antes de las 12. Ya ahorita es un sistema que se está implementando mucho, de que compras el juego antes y empiezas a descargarlo. Ya nada más cuando sea la hora se desbloquea y ya lo puedes ejecutar o puedes empezar a jugar, mejor dicho. Otro punto a favor de los juegos digitales: no se puede rayar tu juego o no puede tener fallos. Más que nada es eso, porque muchas veces, no sé si les ha pasado y a mucha gente sí le ha pasado eso, de que se les cae el disco por algún accidente o tienen una mascota y les empieza a morder el disco o lo que sea. Y pues ahí obviamente ya se están echando el juego y ya no lo van a poder volver a correr y tendrían que volver a comprar otro juego. En cambio con los juegos digitales, como van a estar mismo en una consola, en un disco duro, no habría ese problema. A ver, otro punto. Este punto más que nada es para aquellos que son súper perezosos, incluyéndome. Y en sí es el no tener que estar cambiando de disco cada vez que quieras jugar otra cosa. Eso pasa muy seguido. Y a mí me ha pasado muy seguido que me da tanta flojera tener que cambiar el disco. Estoy jugando yo que sé tranquilamente Titanfall y llega algún amigo y dice, no, vamos a jugar Plantas contra Zombies o algo así. Y yo, chinchero, tengo que cambiar el disco y veo la consola que está hasta allá enfrente y yo, ay, no quiero. Y en cambio uno que nada más que ya tiene el juego en digital, nada más se va al menú y lo empieza a correr. Ya no tiene ningún problema por estar cambiando el disco o alguna cosa así. Otro punto a favor de los juegos digitales sería que son más ecológicos, más agradables con el ambiente. ¿Por qué? Porque al mismo momento en el que solo estás usando de manera digital,
Ya no necesitan estar lo que sería gastando en el plástico para hacer las cajas, el papel para imprimir la portada, las hojas y poca tinta que ocupan para hacer el mini manual que le ponen, que ya nada más de seguro nada más es una hoja diciéndote que el manual está en el disco o algo así. Y pues el material con el que hacen el disco. Obviamente eso ya sería algo más, por así decirlo, ecológico. Sí. Y aparte tendrías menos cosas ocupando espacio. Y por último, una que es muy, muy importante, que sí se nota mucho, que cargan los juegos más rápido. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay muchos juegos en los que cuando los pones en disco tienes que empezar a leerlo, y luego al ejecutarlo sigue leyendo el disco. Esto mismo hace que se desgaste el disco, y aparte tarda más en tener que leer un disco que en agarrar los datos de un estado de almacenamiento, en este caso el disco duro. Y así sería el juego mucho más rápido al tenerlo en digital que en un disco. Porque un disco pues ya es algo mecánico que tienes que estar leyendo y empezar a transferir datos a partir del disco. Y en sí esos son los puntos más importantes que llegué a encontrar a través de preguntándole a mis amigos y en sí tratando de reflexionar. Honestamente, como nací en eso de los 90s, yo prefiero por mucho los juegos físicos. Pero la realidad es de que los juegos digitales van a terminar reemplazando a los físicos, quieran o no. Y hay que empezar a irse acostumbrando a esto. Los digitales tienen muy buenos, por así decirlo, estándares, muy buenos puntos. Lo único que no puede decirse que es bueno en cuanto a esto es que muchas compañías ya piensan solo abarcan lo que sería su ideología a Estados Unidos. Dicen, no, pues el internet acá bien rápido, tienen tantos megas de descarga, el juego físico no va a tardar mucho en bajarlo. Pero en cambio en otras partes del mundo, por ejemplo, llegamos aquí a México y te quieren poner un juego digital y dices, no hombre, voy a empezar a jugar hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el super internet de México no está tan pro. Y es una realidad, aunque digan que no. Y más que nada es eso, es lo único que creo que le hace falta a los juegos digitales. Que comprendan que no todavía todos los lugares tienen un servicio de internet tan bueno como en Estados Unidos. Es que eso es en lo que se encierran en los países grandes. Y para todos los demás países, por ejemplo México, todo lo que sería Centro y Sudamérica, no hay un internet tan bueno. En Europa no tiene problema, en Japón menos, pero en lo que sería acá de Centro para abajo América ya es otro problema con el internet. Pero en sí, eso más que nada serían los puntos. Honestamente, yo digo, hay juegos que sí son, obviamente, digamos que es un juego que estás esperando mucho, o un juego que para ti significa mucho. Por ejemplo, digamos un Metroid o algo así, algo que viviste en tu infancia. Por ejemplo, que saquen ahorita un nuevo Mega Man. Obviamente muchos preferirían tenerlo físico, aparte por el recuerdo, la nostalgia. Y pues aparte tener la pertenencia, obviamente en el sentido de que sí, yo tengo el juego. Pero hay otros juegos en cambio que sí son, por así decirlo, preferibles a que sean digitales. Por ejemplo, en este caso yo estaría pensando, un buen ejemplo sería el Smash Bros de 3DS que va a salir. Por ejemplo, unos normalmente, pues si tiene una consola portátil, siempre le está cargando a donde vaya, a menos de que vayas a un lugar donde no sé, donde obviamente no puedas tenerlo, vayas a tener chance de estar jugando. Bueno, ese sería un caso de los juegos digitales, ya que por ejemplo, ese juego, sabes que siempre a donde vayas va a poder salir la pregunta, ¿una red o qué? Y pues para no tener que estar cargando cartuchos u otras cosas, es preferible tener esos tipos de juegos digitales. Muy preferible. Bueno, y más que nada, pues estos serían los puntos que yo personalmente encontré, los que se me hicieron más buenos o de más relevancia. Obviamente esto solo es mi humilde opinión, pero es algo. Bueno, y este fue el fin del tema y nos vemos hasta otro video. Yo fui Estrellado y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!